Sicuramente escuchaste hablar degli articoli indeterminativi in italiano, pero ¿alguna vez escuchaste hablar degli articoli partitivi in italiano? En el video de hoy te voy a explicar todo, cómo se forman, cuándo hay que usarlos, los vamos a ver con ejemplos, como siempre. Así que no te podés perder el video de hoy. Y como siempre te digo, quédate hasta el final porque vamos a practicar juntos. Quindi, cominciamo! Tenetevi forte che ora cominciamo, facciamo casino! Bella storia! Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, yo soy la profe Pau y en el video de hoy, como les anticipaba, vamos a ver los artículos indeterminativos en italiano y los partitivos. Los indeterminativos, como te decía, ya los conoces, son muy parecidos al español, así que no vas a tener problema. Pero con los partitivos ahí la cosa se pone interessante. Quindi cominciamo con gli articoli indeterminativi. Bene, come vi dicevo, como les decía, los indeterminativos son, por ejemplo, ho comprato uno zaino nuovo, ho visto una casa bellissima. Los partitivos, en cambio, ho comprato del pane, ho visto delle ragazze. Vamos a empezar primero con gli indeterminativi para, a modo de introducción para después pasar agli articoli partitivi y ver bien para qué usamos uno y para qué usamos el otro. Los artículos indeterminativos, gli articoli indeterminativi, siguen las mismas reglas de los artículos determinativos, ¿sí? Que la elección del artículo dependía del sustantivo que seguía, ¿sí? Así que son las mismas reglas. Vamos a repasarlas. Sustantivos que inician por consonante van a llevar el artículo un, ¿sí? O sea, todos los masculinos singulares que inicien por consonante van a llevar un, ¿sí? Y la traducción es un, igual, un cane, un gioco, un topo, ¿sí? Su plural es dei, nada que ver. En realidad, estos plurales, sean masculinos que femeninos, coinciden con los artículos partitivos que vamos a ver enseguida también. Pero se podría traducir como unos o algunos también, ¿sí? Entonces, un cane, un gioco, un topo, y el plural dei cani, dei giochi, dei topi. Entonces, un perro, algunos perros o unos perros, ¿sí? Entonces, pasamos a la próxima categoría, sustantivos que comienzan por S más consonante, PS, GN, X, Y y Z. En vez de usar un, vamos a usar uno. Uno studente, uno psicólogo, uno gnomo. Y significa un también en español, ¿sí? Y el plural es degli, degli. Uno studente, degli studenti, o sea, un estudiante, unos estudiantes o algunos estudiantes. Y por último tenemos los sustantivos que comienzan por vocal, que también van a ir con un, sin apóstrofo, un albero, un indiano, un amico. Su plural es también degli, ¿sí? Quindi un albero, degli alberi. Un árbol, unos árboles o algunos árboles, ¿sí? Entonces, esto es masculino singular y masculino plural. Pasamos al femenino. Femenino, sí, femenino singular, una, ¿sí? Entonces, para los sustantivos que inician por consonantes femeninos, vamos a usar una casa, una bambina, una mamma, y el plural va a ser delle case, delle bambine, delle mamme, ¿sí? Entonces, una niña, una bambina, una niña, algunas o unas niñas, ¿sí? Para los sustantivos que inician por S más consonante, PS, GN, X, Y, Z, también vamos a usar una studentessa, una psicóloga, una zia, ¿sí? Una estudiante, una psicóloga, una zia.
Así que el plural va a ser delle también, como para los sustantivos que inician por consonante. Así que una psicóloga, algunas o unas psicólogas, ¿sí? Y por último tenemos los sustantivos que inician por vocal. Y acá vamos a usar un, pero acá sí con apóstrofo. Y por eso lo subrayé anteriormente, porque la diferencia fundamental es esta, que el masculino va sin apóstrofo y el femenino va con apóstrofo. Una mica, y se pronuncia todo como una única palabra. Una mica, un'idea, un'ora, ¿sí? Y el plural va a ser delle amiche, delle idee, delle ore. Una amica, una amiga, algunas o unas amigas, ¿sí? Como siempre, el femenino es más fácil porque, por ejemplo, el plural es delle para todos los grupos de sustantivos y el singular es una, un, ¿sí? Como pueden ver, siguen los mismos, las mismas reglas de los artículos determinativos. Ahora vamos a ver los artículos partitivos, ¿sí? Y vamos a ver para qué los usamos también. Antes que nada, digamos que un artículo partitivo es, lo usamos para indicar una parte no específica de la cantidad que necesitamos, ¿no? Cuando no queremos especificar una cantidad o no podemos especificar una cantidad, voy a usar un artículo partitivo, ¿sí? En español no existen los artículos partitivos, así que esto es algo como nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para formar un artículo partitivo? Lo formo con la preposición di más el artículo determinativo. Entonces, ¿cómo voy a elegir el artículo determinativo? Va a depender del sustantivo que lo sigue, ¿sí? Vamos a ver primero la tablita, cómo lo formamos y después vemos los usos entonces. Entonces, formamos con la preposición simple di más el artículo determinativo, ¿sí? Entonces, di más il es del, di más lo, dello, di más el apóstrofo, del con l'apóstrofo. Y estos son los masculinos singulares. Di más i, dei, di más gli, degli, y estos son los i maschili plurali, ¿no? Los masculinos plurales. Y después tenemos di más la, della, o di más el apóstrofo, del con apóstrofo, son los femeninos singulares. Y para el femenino plural tenemos uno solo, es di más le, delle, ¿sí? Entonces, estos son los partitivos, ¿sí? La suma del artículo más la preposición. Vamos a tener los artículos partitivos. Vamos a ver cómo los usamos y qué significa en realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a comenzar por los singulares, este del, que ya vimos que es la suma de preposición y artículo, significa un po' di, ¿sí? O sea, un poco de. Cuando yo en español digo un poco de, no estoy especificando una cantidad, estoy diciendo así, un puñado, un poco de algo, ¿sí? O, por ejemplo, podemos decir della frutta, di más la della, un po' di frutta, ¿sí? Entonces, cuando tengo un artículo, un sustantivo, perdón, cuando tengo un sustantivo singular, tengo que poner un partitivo singular, o sea, pues si es masculino van a ser estos tres, si es femenino van a ser estos dos, ¿sí? Del, dello, del, della, del apóstrofo, ¿sí? Siempre que tenga un sustantivo singular. Y con plural sucede lo mismo, ¿no? Dei peperoni, per esempio, es di más i, dei, y significa alcuni peperoni, o carote, per esempio, delle carote, di más le, delle, alcune carote, ¿sí? Recuerden, carote son las zanahorias, ¿sí? Entonces es algunas o algunos peperoni o carote, ¿sí? Entonces,
vamos a usar los artículos partitivos solamente cuando no podemos o no queremos especificar la cantidad, ¿sí? Vorrei del peperone, por ejemplo, estoy diciendo que quiero un poco de morrón, ¿sí? Entonces ahí vamos a usar el partitivo, ¿sí? Yo tranquilamente puedo, en vez de usar un partitivo, usar un po' di o alcuni, ¿sí? Puedo usar lo que quiera, pero sepan que en el italiano coloquial de todos los días, los italianos usan más los partitivos. Bene, adesso che abbiamo visto entrambi gli articoli, ora che già vimos los dos artículos indeterminativi e partitivi, mettiamoci alla prova, sì? Come sempre, proviamoci insieme facendo qualche esercizio. Quindi cominciamo, allora, questa volta io vi darò delle frasi, yo les voy a dar frases y non vi dirò se va un indeterminativo o un partitivo, ¿sí? No les voy a decir si va uno o el otro, así que tendrán que ver si va un indeterminativo o un partitivo. Cominciamo con la prima frase. Ho visto, puntini puntini, cane nel parco. Vi do 5 secondi come sempre. Vediamo. Ho visto un cane nel parco. Questo era facile per cominciare in modo facile. Passiamo alla seconda. Abbiamo, puntini puntini, problemi con il progetto. 5 secondi. Vediamo. Abbiamo dei problemi con il progetto. Andiamo avanti. Mi puoi passare, puntini puntini, zucchero? Vediamo la risposta. Mi puoi passare dello zucchero? Benissimo, questa era un po' più difficile perché qua abbiamo messo un partitivo. Acá pusimos un partitivo porque obviamente no estamos determinando la cantidad y es dello perché inizia con la Z, ¿sí? Andiamo alla prossima. Vorrei vedere, puntini puntini, film interessante. Vediamo la risposta. Vorrei vedere un film interessante. Benissimo, andiamo avanti. Ci sono, puntini puntini, uccelli sul ramo. Vediamo. Ci sono degli uccelli sul ramo. Anche qui degli perché inizia per vocale. Bene, andiamo avanti. Giulia ha, puntini puntini, gatta. Vediamo, Giulia ha una gatta. Facilissimo questo. Passiamo alla prossima frase. Paolo è, puntini puntini, amico molto simpatico. Paolo è un amico molto simpatico. Attenzione a un senza apostrofo perché è maschile. Se fosse amica, un'amica, sì, va apostrofato. Andiamo alla prossima frase. Maria ha portato, puntini puntini, formaggio. Bene, vediamo l'ultima quindi com'è la risposta. Maria ha portato del formaggio, sì? Quindi un partitivo, anche qua un partitivo singolare. Benissimo ragazzi, molto bene.
Bene, e siamo arrivati alla fine di questo video, ya llegamos al final de este video, espero les haya servido, como siempre les digo, déjenme sus comentarios, sugerencias acá abajo, así yo los puedo ayudar en algún modo, y obviamente me ayudan mucho si se suscriben, le dan me gusta a los videos y activan la campanita para recibir todas las notificaciones. Vi saluto fortemente, bacione, al prossimo video, ciao ciao!